cosas. ¿Que la luz? Esas luces así tan, bueno. Bueno, tía, entonces, cuéntanos acerca de los hilos y los temas que te expliqué de concurrencia. Lo que logro entender con el ejemplo de los cinco filósofos y los cinco tenedores, haciéndolo como haciendo un paralelo, una similitud a lo que sucede dentro de los computadores y en muchas otras situaciones, es la necesidad de establecer unos ciertos requisitos para poder hacer uso apropiado de los recursos que son limitados o que son escasos. Entiendo que en el caso de lo de los tenedores, si cada persona necesita dos tenedores, pero hay igual número de tenedores que de personas, pues no es posible que al mismo tiempo todos los participantes puedan tener los dos tenedores ¿Y por qué? porque no hay suficientes. Tiene que haber el doble de número de tenedores que el número de participantes para que se cumpla ese requisito de los dos para poder desarrollar la acción que en este caso sería comer. Entonces, en los computadores hay muchos procesos que requieren hacer uso de unos, no sé si se llaman factores o instrumentos que son también limitados, que tienen que ser compartidos, tienen que ser usados por unos y otros en cada proceso. Y para eso entonces se requiere buscar alternativas, ¿Cómo cuáles? como por ejemplo establecer un orden. Entonces hay ciertas actividades que van a tener la prelación para poder hacer uso de ese y otros de los recursos con los que se cuentan. Y estableciendo un orden, así cada uno de los procesos en un tiempo un tanto diferente, pues van a poder hacer uso de ellos. Otro puede ser el de establecer como lo hacen los semáforos, de acuerdo con lo que explicaste, Ujú. pero yo lo tomo con el caso más real de los semáforos o más cotidiano de los semáforos, que es el de los carros, la gran cantidad de carros utilizando un recurso que es limitado, que son las vías. Los semáforos, ¿dónde se ubican? Los semáforos se ubican en las intersecciones de dos vías, por lo menos. ¿Por qué? Porque son dos recursos muy limitados que necesitan ser usados por una gran cantidad de elementos. Y el semáforo lo que hace es dar un orden para que todos puedan hacer uso de ese recurso sin entrar en conflicto, que en el caso de los carros pues sería sin llegar a chocarse o inclusive ni siquiera a chocarse, sino a quedar literalmente parados, porque si todos quieren pasar al tiempo, entonces lo que van a hacer es que ninguno puede continuar. En el caso del ejemplo de los filósofos, pues si todos insisten en hacer uso de los dos recursos, pues es imposible porque no hay suficientes. Entonces lo que terminan haciendo, si no se pone alguna serie de normas, es que ninguno va a poder comer. Así de simple. Entonces van a entrar en el, en el, en el ayuno porque no pueden comer, porque no tienen lo que requieren, que es contar con los dos instrumentos para hacerlo. Ujú. Entonces se necesita diferentes alternativas para poder que todos tengan la opción de contar con esos recursos. Claro. Y dime, a esta situación en la que los filósofos van a coger el tenedor y ninguno puede coger el tenedor, eh, si era el caso en que lo fueran a coger al tiempo, ¿cómo funcionaría el orden? O sea, ¿de qué manera podría organizarse para que esto se pudiera dar? Pues habría que, por ejemplo, asignar
Pues lo que estaba diciendo es que habría que asignar, por ejemplo, letras a cada uno de los elementos y que los, perdón, de los elementos que van a requerir los recursos y también de igual forma asignarle un número o una letra a los recursos en sí mismos para establecer quién en qué momento usa cuáles y dándole dando ese orden entonces se puede garantizar que todos los hilos puedan realizar pues puedan cumplir aquello de que son procesos que se cumplen en paralelo Ujú. entre ellos. Porque si no sería de manera secuencial, ¿cierto? Sería de manera secuencial, no habría la posibilidad de hacerlo en paralelo en ningún momento, sino que habría necesariamente que hacer de a uno en uno, que es lo que entiendo por secuencial. Mientras tanto, en cambio, si son cinco, con cinco, pues por lo menos hay dos que pueden cumplir con con la utilización de dos de los recursos. Entonces, esos dos elementos están actuando en paralelo, están actuando al mismo tiempo, cumpliendo con los procesos que están queriendo realizar. Y haber conocido esto te ayuda en algo en la vida normal, o sea, te ayuda a entender algún proceso, alguna cosa. o- Pues lo pone a uno a pensar en que en la vida real, en la vida cotidiana hay muchas secuencias de esas y muchas actividades que se realizan en paralelo, pero se necesita que haya una normatividad, por lo menos unos acuerdos mutuos para no entrar en choque unos con otros. En el día a día hay muchas de esas actividades. Por ejemplo, en una casa donde viven cinco personas y solamente hay dos duchas, dos posibilidades de ducharse, pues hay que establecer como una normatividad para poder que haya al mismo tiempo se esté desarrollando la bañada de por lo menos de una parte de los miembros de esa familia y no entrar en conflicto y si no se establecen no establece cierta claridad, pues lo que va a pasar es que van a entrar en conflicto. Y yo creo que dentro de los aparatos y con los aparatos sucede más o menos lo mismo. Cuando uno pone un computador como a hacer demasiadas cosas y el computador no tiene la capacidad suficiente, pues en esos momentos uno da cuenta de que fue que quien estaba impulsando ese funcionamiento le está exigiendo que haga al mismo tiempo muchísimas cosas y tiene que reaccionar porque la capacidad de ese instrumento no le da para hacerlo así, para lograr eso. ¿No entendiste por qué tenías que cambiar el computador? No, ya lo cambié. Sí, obvio. Pero, pero claro, pero hay otras razones, pues sin saber mucho de computadores, eh, también hay otras razones, y es que si se satura porque ya antes tiene demasiada información, demasiadas bases de datos, demasiados instrumentos, pues también termina causándose un caos interno que lo que hace es bloquearlo, ponerlo a que esté en, ¿cómo se dice? ¿Qué? Deadlock. Deadlock, que Ujú. ni para adelante ni para atrás. Ni para ningún lado. Y a Bueno, veces no lo entendemos así, por eso cuando hay alguna cosa en una carretera, que eso lo he vivido muchas veces, se da uno cuenta de lo absurdo que es que los que están de un lado y de otro del sitio, por ejemplo, de un derrumbe, todos hacen tres carriles en ambos sentidos. Y entonces a la hora que se levanta lo del derrumbe, pues también siguen en deadlock porque solamente hay un carril para cada sentido. bueno, tía, muchas gracias por enseñarnos esto el día de hoy. Bueno, espero poder colaborar. Muy bien. Y gracias